¿Se pueden hacer elecciones más baratas? Sí, muchísimo más baratas. Ciudadanas integrantes de este Consejo, pertenezco a una generación que fue recurrentemente a las urnas a votar en elecciones baratas. En 1988 teníamos una credencial de plástico, sin fotografía, con la firma más o menos escribible porque era de plástico, y era muy barata esa credencial. Era tan barata que los operadores del fraude electoral disponían de 10, 15 o 20 de ellas. También hacían boletas más baratas, mucho más baratas, tan baratas que se podían hacer sobretiros de estas boletas para rellenar urnas a conveniencia, urnas que también eran más baratas, porque a los reclamos de la oposición de establecer urnas transparentes, invariablemente se nos rechazaba diciendo que esas urnas transparentes eran un lujo más allá de las posibilidades de un país como México y que las urnas opacas estaban bien, y mucho mejor todavía porque permitían su embarazo. Era más barato no colocar la placa metálica, que al día de hoy garantiza que no puedan entrar más de una boleta en la urna. Y así, en 1988, nos llenaron las urnas de tacos. El proceso de selección de funcionarios electorales también puede ser mucho más barato. Durante décadas de lucha, logramos sofisticar el procedimiento de selección de funcionarios electorales para hacerlo en a partir de sucesivas insaculaciones y garantizar así que fueran ciudadanos cualesquiera capacitados para el efecto los que llegaran a la urna, a las casillas, en un proceso que es caro, que exige muchos capacitadores para capacitar a millones de mexicanos y de entre ellos obtener los funcionarios que en la casilla cuidan nuestros votos. Por supuesto, era mucho más barato cuando se hacía antes, cuando los funcionarios de casilla eran los mismos que habían operado el fraude electoral a lo largo de 3, 4, 5 y 7 elecciones. Y era todavía más barato porque en general no cobraban, formaban parte de las redes políticas del partido de Estado y era parte de sus labores. Era sin duda más barato. Era más barato porque los partidos políticos no tenían las prerrogativas públicas de las que disponen hoy, lo cual lograba que la oposición careciera de recursos para hacer campañas electorales y que el partido de Estado pudiera hacerlas con absoluta libertad. Y puedo así seguir dedicándome uno a los instrumentos que hoy le garantizan a la ciudadanía la integridad de las elecciones. De ninguna manera este consejero va a aceptar regresar a elecciones baratas. Esas elecciones como las que en 1988, en el más grande fraude electoral que se haya realizado después de la revolución en este país, se implementara por la vía del hurto de la soberanía popular un modelo económico que hasta el día de hoy padecemos. No, señores, elecciones baratas y elecciones democráticas no son lo mismo. No estoy dispuesto en lo individual, y espero que este cuerpo colegiado no lo esté, a regresar a un México en donde las elecciones baratas permitían que los mismos rufianes de siempre se robaran elección tras elección, independientemente de la posición que hoy ocupa en el Estado mexicano el gran operador de la barata elección que resultó en el gigantesco fraude de 1988. Muchas gracias.